Amados, Dios los bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Para mí un gusto poder estar con ustedes este día viernes, ya inicio del fin de semana, para poder compartir estos segmentos, los cuales espero que hayan sido una bendición también esta semana, la serie que hemos mirado, escuchando la voz de Dios. Hemos estado hablando acerca de la humildad que necesitamos tener nosotros para escuchar la voz de Dios, inclinar nuestro oído. Hemos hablado acerca de la necesidad de oídos espirituales, o cómo nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos oídos espirituales que nos permiten escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Y hemos hablado acerca de que Dios sabe mejor que nosotros, por eso cuando Dios dice algo debemos obedecer, aunque no lo entendamos en ese momento. Obedece primero o entiende después. Y el día de hoy, para terminar, solo quiero tratar este tema confirmando la voz de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, es muy fácil decir para una persona, para nosotros, Dios me dijo que hiciera algo, cuando Dios nunca dijo nada al respecto. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos está hablando? Hay muchos factores que nos pueden ayudar para asegurarnos de que Dios nos está hablando y no es nuestra carne o son los engaños de Satanás, quien muchas veces, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:14, se viste como ángel de luz. El primer principio que encontramos es que la voz de Dios jamás estará en contradicción a su propia palabra. La voz de Dios jamás estará en contradicción a su palabra. Dios no nos va a decir algo que vaya en contra de lo que Él ya ha puesto en su palabra. Nosotros no vamos a querer hacer algo diciendo que Dios lo hizo y encontrando que eso puede estar ajeno o contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si usted piensa que Dios le dice algo, pero eso que Dios le dice a usted, o que usted piensa que Dios le dice a usted, no está de acuerdo a la Escritura, no es de Dios, es de su propia carne o es de un engaño de Satanás, mi hermano. Es muy importante entender que lo que Dios nos quiere decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas nunca se va a contraponer a la palabra de Dios. Para asegurarnos que escuchamos la voz de Dios, debemos estar siempre o tener siempre presente que tenemos que tener una relación limpia e inquebrantable con Dios. Si permitimos que el pecado sea el que reine en nuestras vidas, eso va a contristar al Espíritu Santo y no recibiremos la dirección que el Espíritu de Dios quiere impartirnos. De esa manera seguiremos actuando conforme a nuestros deseos pecaminosos y no como Dios quiera que nosotros actuemos. Hermanos, qué tan importante es que nosotros tengamos una relación con Dios estable, una relación con Dios fuerte, que nosotros tengamos cada día esa devoción con nuestro Señor, ese devocional con Dios, que podamos estar siempre o tener siempre presente la palabra de Dios en nuestra vida, de tal manera que podamos escuchar su voz, que podamos prestar atención a lo que nos dice y entender cuando Dios nos habla o cuando es nuestra carne o otra idea u otro espíritu pecaminoso el que nos está hablando. Cuán importante es saber discernir y confirmar la voz de Dios. También, hermanos, para confirmar la voz de Dios, nosotros podemos hacerlo por medio de una persona, un líder espiritual, el cual nos confirma lo que Dios nos dice, también por medio del consejo de la palabra de Dios. Quizá usted está a punto de tomar un trabajo, pero ese trabajo requiere trabajar el domingo. ¿Cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero es por trabajo, es una buena oferta. ¿No será la voluntad de Dios que la tome? Yo estaba orando por un buen trabajo. Pero entonces escucho predicación. Y escucho predicación acerca de que si hay un buen trabajo, pero me está impidiendo venir a la casa de Dios, no es un trabajo que viene de Dios, es un trabajo que viene del mundo. Ya la palabra de Dios lo dice y ahora un predicador está diciéndolo basado en la palabra de Dios, que eso
está mal delante de Dios. Eso no es la voluntad de Dios y eso no puede venir de Dios. Entonces podemos darnos cuenta, esa oferta no viene de Dios. Y podemos entonces rechazarla. Oh, hermanos, así como ese pequeño ejemplo, tantos y tantos ejemplos, nosotros podemos analizar en nuestra vida y podemos comprobar y confirmar la voz de Dios. Solamente comprendiendo que Dios nunca nos va a decir nada en contra de su palabra. Nosotros sabremos que Dios nos habla porque tenemos una relación fuerte, tenemos una relación cercana con Él y porque Dios usa a sus siervos para confirmar lo que Él a nosotros nos ha dicho, lo que Él a nosotros nos ha dado a entender. 3 filtros para confirmar la voz de Dios en nuestra vida. Hermano, espero que haya sido de bendición esta pequeña serie, escuchando la voz de Dios. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en esta semana, este fin de semana? Renovamos nuestro compromiso con Él, de tener un devocional con Él, de pasar tiempo diariamente en la palabra de Dios y que Dios nos ayude a escuchar cada día su voz. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en las próximas semanas. Amén.